Hola, paz del Señor para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado? Espero que hayan pasado muy bien. He pasado bendecido, agradecido con el Señor porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. En este día he estado meditando acerca de lo que estaba orando al Señor ayer, porque recordaba ciertas personas, ciertos familiares, ciertos amigos que han pasado situaciones duras. Entonces recordaba lo difícil que es para algunos pedir perdón. Para otros es fácil, pero también es fácil cometer errores, volver a cometer los mismos errores. Y ese volver a cometer los mismos errores, volver a cometer las mismas faltas, hace que la gente no crea en ellos. Entonces meditaba en la noche y hoy día mientras conversaba con compañeros del trabajo, y mientras meditaba en un momento solas que tenía, mientras me quedé allí, ellos se fueron de la sala de capacitaciones, me quedé un momento. Eh, Meditaba en el perdón. Y qué fácil que se dice perdón. Hay muchos que se les habla y dicen, sí, sí, es verdad, yo reconozco que soy pecador, reconozco. Quisiera que habláramos de un tema, reconocer, confesar pecados, arrepentimiento, pedir perdón y por ende la liberación. ¿Y dirá usted liberación de qué? Yo soy libre. Claro, usted es libre, si aceptó a Jesucristo, libre de la condenación. Usted tiene vida eterna. Pero dígame si usted no miente, dígame si usted no tiene malos sentimientos, malos pensamientos, dígame si usted no tiene malas ideas, dígame si usted no tiene malas actitudes, dígame si usted o yo también allí no obramos inclusive en ocasiones incorrectamente. Cuando deberíamos hacer lo bueno no lo hacemos y la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Entonces, todas esas cuestiones son falta de liberación y aquello lo vamos a tener que llevar, ir madurando, ir perfeccionando hasta el día que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la edad de Cristo, a la medida de la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, porque debemos llevar esa imagen. El Señor Dios Todopoderoso nos quiere plasmar esa imagen en nosotros, a la imagen de su Hijo, ser coherederos con Él. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. En este pasaje podemos ver muchas enseñanzas de parte de Dios. Hay algunos que aceptan ser pecadores de una forma muy a la ligera, hasta se burlan. Sí, yo soy pecador, claro, yo soy pecador y nací pecador, ya no puedo dejar de ser pecador y por eso soy un mujeriego. No puedo dejar de ser pecador y por eso soy una mujer coqueta. No puedo dejar de ser pecador y por eso soy un borracho, por eso soy un mentiroso, por eso soy un avaro. Y lo dicen hasta sonriéndose cuando uno les habla del Señor. Otros lo encubren y dicen, no, yo no soy pecador, pero si yo soy bueno. ¿Por qué voy a aceptar al Señor si yo soy bueno? No he hecho nada malo, no he matado a nadie, no he violado a nadie. Y se van al extremo, ¿no? El ser humano es muy, yo le llamo que el ser humano es muy newtoniano. ¿Por qué? Por la doctrina, por la teoría del péndulo. La teoría del péndulo dice, es la que habla acerca de los polos, ¿verdad? Muy allá o muy acá, o muy allá o muy acá. Nos vamos a los extremos, nos polarizamos en las ideas. Y no está bien, porque debemos ser centrados. Y debemos reconocer, ni aceptar que somos pecadores y no hacer nada, ni tampoco encubrir los pecados como se lo hace muchas veces. Se ocultan los pecados. Lo triste es que esos pecados que no se confiesan se vuelven pecados ocultos. ¿Sí? Pecados que no se declaran hay que confesarlos. Esos pecados que no se reconocieron en su momento hay que confesarlos. Y en eso meditaba yo en estos días. Salmo 19:12, en la Biblia latinoamericana, en la nueva Biblia latinoamericana dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Eso dijo el salmista David, porque él sabía que había pecado y habían pecados que no recordaba y le pedía al Señor. Entonces aquí viene una enseñanza muy importante. ¿Por qué le pedía que le traiga a la mente los pecados ocultos? Dirá usted, ya el Señor no me perdonó. Sí, pero hay consecuencias. Y hay que pedir perdón por aquellos pecados que hemos cometido y que traen consecuencias al día de hoy, ataduras que van ligando almas. Reina Valera en 1909 dice, los errores. ¿Quién nos entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Liberación, libertad, líbrame. Reina Valera Gómez. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay que reconocer. Hay que reconocer. Y hay que reconocer que tenemos pecados. Todos pecamos. Es necesario reconocer y confesar. Eso es menester, es importante.
Santiago 5:16 dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros. Confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración, súplica o ruego eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5:16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros. Muchos dicen, yo ya le confesé mis pecados a Dios, y está bien. Hay pecados que se deben confesar y hay pecados que no. En la administración hay ocasiones en que cónyuges no aceptan y no toleran el pecado de la traición. Y si eso va a llevar a un divorcio por falta de sabiduría, hay que pedirle dirección al Señor y confesar el pecado a Dios y uno está arrepentido. Pero hay condiciones. Para confesar hay que estar arrepentido. Por eso citaba yo esta meditación como reconocer, confesar y luego arrepentimiento. El arrepentimiento y reconocer y confesar. Uno se arrepiente y tiene que confesar, tiene que reconocer, tiene que declarar. A Dios sí, pero también a quien hizo daño. Tu padre que le hiciste daño a tu hijo, tienes que confesar, reconocer y confesar. Madre, tú que le hiciste daño a tu hija, a tu esposo, esposa, tú le hiciste daño a tu esposo, esposo, tú le hiciste daño a tu esposa. Reconoce y confiesa. Si ya no te perdonan, ya queda en ella. Si ya no te perdona él, ya queda en él. Pero tú reconoces a tu hijo. Si tú ofendiste a tu padre, ve donde tu padre y pídele perdón, porque tú lo amas y le debes honra. A tu hijo tú debes cuidarlo, también no debes provocarlo a ira, debes pedir perdón si ha fallado. Debemos pedir perdón. Hechos 19, 18 al 19 dice, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Miren, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. En este momento no vamos a calcular el dinero, pero era bastante. Pero esa gente que había practicado la brujería, la hechicería, las cosas malas, las venían confesando, declarando, continuaban yendo. Dice que era un presente continuo. Y los apóstoles no les decían, hey, no confiesen, tranquilos, ya le pidieron perdón a Dios, ya es suficiente. No, la Biblia registra que continuaban viniendo, confesando y declarando sus pecados. Unos a otros. Mira, yo te ofendí, mira, yo tuve una experiencia, siempre la cuento cuando predico. A una persona, un pastor me envió cuando yo tenía 18 años a una célula familiar, un grupo familiar. Y yo visitaba y visitaba y visitaba siempre, pero no llegaba la gente. Oraba, ayunaba. Yo tenía buen testimonio hasta que el Señor puso en mi corazón a hablar con la anfitriona, una hermana de unos 38 años. Yo tendría 18 y yo le dije, hermana, yo siento de parte de Dios que tú tienes que pedir perdón a las personas del sector porque estamos invitando, estamos visitando, estamos orando por esto y nadie viene, vienen muy pocos. Hasta que un domingo después del culto ella me dijo, hermano, ya lo hice, ya hasta me había olvidado. Y yo le dije, ¿qué hiciste, hermana? Ella me dijo, ya pedí perdón. Pues resulta que la hermana, antes de venir a Jesucristo, era una persona problemática y que le gustaba meterse con hombres ajenos. Y escuchó el consejo, escuchó la guianza del Señor y fue a pedir perdón. Y en ese grupo familiar nos multiplicamos 2 veces. La iglesia en la que estábamos, la congregación en la que estábamos, teníamos por costumbre que cuando había más de 15, 20 personas se multiplicara el grupo familiar y se hiciera otro grupo familiar un poco cerca de donde estábamos. Y así nos multiplicamos 2 veces. Porque reconoció que había pecado, se arrepintió y pidió perdón y fue a pedir perdón a las personas. El perdón sana. Hay muchas enfermedades que son ocasionadas por falta de perdón porque no se pide perdón y porque no se reconoce que se ha pecado. Esta gente venía confesando. Los brujos venían hasta quemando sus libros, los hechiceros, los adivinos. Imagínense, una pila, 50,000 piezas de plata. El arrepentimiento, que es un giro de 180 grados. Cuando uno se arrepiente, uno no vuelve a hacer lo mismo. Arrepentimiento en griego es metanoia. Y en hebreo, si mal no recuerdo, es teshuvah, una nueva forma de vida, un cambio de actitud, un cambio de mente. Como dijo Pablo, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de ser. Hay que alejarse del pecado. ¿Sabes por qué hay que alejarse del pecado? Para los que puedan decir, no, el Antiguo Testamento. Voy a leer el llamado Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que para mí es una sola y es la palabra de Dios. Biblia, que es una voz griega que es plural, que significa libros. Es los 66 libros, una sola, la palabra de Dios. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición viene por una causa, por una razón, porque se le abre puertas, porque se le da derecho. El reino de Dios
El reino de los cielos es una institución de derechos, un régimen de derechos, una monarquía de derechos, donde el rey de reyes es el monarca absoluto, pero hay súbditos y hay enemigos, y hay leyes que si se rompen vienen consecuencias. Juan 5:14. Después de esto Jesús lo halló en el templo, al que lo había sanado el paralítico, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, ese no peques más, para que no te suceda algo peor. Y usted dirá, yo peco todos los días, yo también, pero no son pecados voluntarios, no vamos a buscar el pecado. El Señor está hablando y refiriéndose a no buscar el pecado, ese pecado que se hizo carne, que se hizo parte de tu vida. No lo vuelvas a buscar. Y para eso, para ser libre, tienes que reconocer que has pecado. Tienes que pedir perdón a Dios y a aquel que te ofendiste. ¿Cómo se hace? Ve donde un ministro de Dios, un ministro del Evangelio, un ministro serio, que pueda orar por ti, un sacerdote del reino de los cielos que sepa usar los poderes del siglo venidero para administrar perdón a tu vida. Un sacerdote de Salem, un sacerdote del orden de Jesucristo, que sea parte del cuerpo de Cristo, de ese cuerpo que quiere destruir al enemigo, que el Señor lo reprenda. Por eso buscaba el cuerpo de Moisés, por eso busca el cuerpo del postrer Moisés, como yo les decía días atrás, que es Jesucristo. Jesucristo es el postrer Moisés, Él es sumo sacerdote, y hay un cuerpo de sacerdotes. Pues vete y no peques más para que no te suceda algo peor. Quiere decir que los pecados pueden ocasionar consecuencias, sí, y ahí vienen las ataduras y ahí vienen las ligaduras, y tienen que liberarse. Juan 8:11, el pasaje de la mujer adúltera, que muchos dicen que no es original, yo creo que sí. Y ella respondió, cuando el Señor le preguntó, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se peca se abren puertas. Y la maldición nunca viene sin causa. Hay que confesar, hay que pedir perdón y hay que recibir ese perdón. A veces no se recibe ese perdón por falta de amor propio. Tienes que recibir el perdón, el Señor quiere perdonarte. Si algo viene a tu mente en este momento, ve a pedir perdón a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. No seas sabio en tu propia opinión. Si ya te pidieron perdón y tú no cambias de actitud, estás fallando, porque ya reconocieron su error. Si tu esposa falló y fue a ti a pedirte perdón y tú no le perdonas, tienes que cambiar de actitud. Si tu esposo falló y tú no cambias de actitud, sigues con ese corazón cerrado, estás fallando. Y prefiero decírtelo antes que te suceda algo malo y tú digas, nadie me explicó. Tienes que confesar tus pecados, pedir perdón. Tenemos que hacerlo y recibir el perdón de Dios y el perdón de la persona que nos perdona. En ocasiones no se lo recibe por falta de amor propio. Hay que perdonarse uno mismo porque Dios ya nos perdonó. Mateo 22:39 dice, refiriéndose al mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que amarte tú para poder amar al prójimo. Es decir, si tú no te amas a ti mismo, no podrás amar a tu prójimo. Tienes que empezarte a amar a ti. ¿Y cómo? Bueno, eso lo vamos a ir desarrollando con el tiempo. Espero Dios nos permita seguir hablando de este tema. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Se cumple la ley? Ama al prójimo. Y ahí viene el tema. Bueno, solamente al prójimo, al que está junto a mí. Vamos a ver que no solamente es al prójimo. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es que tienes que amarte a ti mismo para que no le hagas daño a tu prójimo. Tu prójimo, el vecino, el amigo, todo el que se te cruce enfrente, inclusive física o espiritualmente, tú no le puedes hacer daño, no le puedes decir eres un hereje. Yo escucho por ahí a gente que dice, los judaizantes, hijos del diablo, ni siquiera entienden lo que es judaizante. No entienden que Jesús fue un judío. El Padre es el Dios de Israel. Israel es el pueblo judío. O sea, ¿de qué hablan? No entienden lo que es ser judaizante. No comprenden. Y medio porque alguien diga una palabra en hebreo ya le dicen judaizante. Usted dice palabras hebreas. Amén, shalom, hosana, aleluya. Esas son palabras hebreas. Si usted dice que no hay que ser judaizante, no diga amén, que eso es hebreo, no diga aleluya, no diga hosana. Son palabras hebreas, no diga ni siquiera Jerusalén, porque Jerusalén es la castellanización del hebreo Yerushalayim. Entonces, no caigamos en esos errores de odiar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú no te dirías un hijo del diablo. No tildes de hijo del diablo a aquel que no lo conoces.
Mateo 5, 34 al 48, termino con esto. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Una versión dice, el que te quiera quitar la camisa, déjale el BBD, la camiseta interior. Al que te pida, dale. Perdón. Y cualquiera que te pida, te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Si ve que sí hay amor a los enemigos. Alguien decía, no, solamente al prójimo. No, aquí lo dice el Señor, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Es más, esa es una condición que devela, que manifiesta y muestra quiénes son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que aman a sus enemigos, los que hacen, los que caminan la milla extra, los que caminan la milla extra, los que dan sin pedir nada a cambio, dan prestado, no se niegan, los que ponen la otra mejilla. Ojo, pero no dice que hay que caminar 2, 3, 4, 5, 6, 10 millas. Hay un límite. No dice que pongas la mejilla 50 veces. No dice que perdones 500, 800, 1000 veces. Dice que perdones 70 veces 7. Hay un límite. Sí, tenemos que ser perdonadores, pero hay un límite. Amen a sus enemigos. Sí, pero hay un límite. Si tu vida está en peligro, ojo. Los primeros cristianos morían al principio y se abocaban a morir en masa, seguidos, y prácticamente rogaban que los maten. Y sí, los mártires, los testigos. Hasta que luego empezaron los siervos de Dios a decir, hey, no. Porque si nosotros, los líderes, nos abocamos a que nos maten, ¿quién salva a esta gente? ¿Quién les predica de Jesucristo? ¿Quién les predica de que hay un Dios Padre que los ama y que envió a su Hijo a morir por ellos? No, tenemos que ser sabios. Y empezaron a oír, y a oír, y a oír. ¿Qué es la actitud que tomaba la iglesia, que tomaba Pablo? Ser prudente, ser sabio. Serán hijos, para que así ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él es el que sale su sol sobre buenos y malos. Porque si ustedes aman a los que los aman solamente, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos, los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, al prójimo, ¿qué hacen más que otros? Nos llaman a hacer más. ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean todos ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Hay que reconocer que somos pecadores. Hay que confesar nuestros pecados. Sí, confesar al otro. Declarar, y si no puedes dejar una atadura. Alguien me decía, yo no tengo ataduras, yo no tengo maldiciones. Terminó en el manicomio, atado a pornografía, y perdió su hogar. Estoy orando por esta persona. Y él decía, no, yo no tengo ataduras. Terminó en esa condición, por no confesar. Luego me lo declaró, pero él creía que no era atadura la pornografía. Lo ató la pornografía. Perdió su hogar. Cayó en un sincretismo religioso, una mezcla horrible. Una cantidad de ideas. Porque no confesaba su pecado, porque creía que no habían ataduras. Hay muchos que son atados por no confesar su pecado. Confiese su pecado para que alcance misericordia. Y el Señor enviará tiempos de refrigerio y te liberará y nos liberará, porque así lo dice el proverbio. El que confiese su pecado, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona y se aparta hallará misericordia. Que Dios nos dé la fortaleza para abandonar esos pecados, previamente habiéndolos confesado, arrepintiéndonos, pidiendo perdón. Que sea ese el proceso, que no nos saltemos el proceso. Ay, ya me perdonaron. ¿Pediste perdón? Hay ocasiones que Dios permite que se vaya a prisión, porque ahí hay un trato, porque ahí te hacen una liberación, porque ahí te cambian. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia, su shalom, y que todo te vaya muy bien. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios te guarde.